Las manecillas del reloj marcaban las 9 de la noche cuando Valentina Herrera se acomodó el delantal por última vez antes de iniciar su turno. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que se colaba por las ventanas del elegante restaurante La Perla, sino por la carga emocional que llevaba sobre los hombros. Esa noche necesitaba ganar cada peso extra que pudiera conseguir. Diego, su hijo de 8 años, había llegado a casa con una lista de útiles escolares que parecía interminable. El restaurante se veía diferente esa noche. Las luces brillaban con mayor intensidad. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco, inmaculado, y arreglos florales que costaban más de lo que ella ganaba en una semana. El gerente, un hombre serio de bigote cano, había reunido a todo el personal temprano para advertirles que esa noche atenderían una celebración muy importante. Un empresario millonario había reservado todo el lugar para festejar su cumpleaños número 35. Valentina conocía bien esas celebraciones. Había servido a muchos ricos en sus 2 años trabajando en La Perla. Siempre eran iguales. Hombres y mujeres vestidos con ropa que costaba más que su renta anual, hablando de negocios entre risas artificiales, bebiendo vinos cuyos nombres no podía ni pronunciar. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente, algo que no lograba identificar, pero que le hacía sentir un nudo en el estómago. Diego había estado especialmente cariñoso esa tarde, mientras ella preparaba su uniforme de trabajo. Él se había acercado con sus grandes ojos café y le había preguntado por qué trabajaba tanto. «Para que tengas todo lo que necesitas, mi amor», le había respondido, acariciando su cabello rebelde que siempre se negaba a quedarse peinado. El niño había sonreído con esa sonrisa que iluminaba hasta el día más gris, y por un momento, Valentina había olvidado todas sus preocupaciones. Pero ahora, parada en la entrada del salón principal, observando las mesas perfectamente arregladas, la realidad la golpeaba de nuevo. Había abandonado sus sueños de ser arquitecta para criar a su hijo sola. Trabajaba de día cuidando niños en una guardería y de noche sirviendo mesas, durmiendo apenas 4 horas diarias. Su cuerpo se quejaba, pero su corazón se mantenía fuerte por Diego. Él era su motor, su razón de existir. El único hombre que había logrado que se sintiera completamente amada sin condiciones. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 9:30. Valentina reconoció algunos rostros de las revistas de sociedad que hojeaba en los puestos de periódicos cuando tenía unos minutos libres, mujeres con joyas que brillaban como estrellas, hombres con relojes que valían más que todo lo que ella poseía, pero entre todos ellos había uno que aún no había llegado. El cumpleañero, el gerente, se acercó a Valentina con su habitual expresión seria. «Herrera, vas a estar a cargo de la mesa principal. Es la celebración del señor Ricardo Santamaría, dueño de Constructora Santamaría. Espero que esta noche no cometas ningún error». Sus palabras eran una advertencia clara. Valentina asintió, tragando saliva. Había escuchado ese nombre antes, Santamaría, pero no lograba recordar dónde. A las 10 en punto. Las puertas del restaurante se abrieron de par en par. Un hombre alto, de complexión atlética y vestido con un traje azul marino que se ajustaba perfectamente a su figura, entró acompañado de una mujer elegante de cabello rubio, perfectamente peinado. Ella llevaba un vestido negro que gritaba dinero y una sonrisa que parecía más bien una máscara social. Detrás de ellos, una pareja mayor que claramente eran los padres de la mujer. Valentina se quedó paralizada en su lugar, sosteniendo una bandeja con copas de champán. Sus ojos se fijaron en el rostro del hombre y sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable, haciendo que las copas tintinearan suavemente. Era Ricardo Santamaría, el hombre que había amado con todo su ser durante 3 años en la universidad, el hombre que la había dejado destrozada una noche de lluvia hace 9 años, diciéndole que debían tomar caminos diferentes. El hombre que nunca supo que esperaba un hijo suyo. Los recuerdos la golpearon como una avalancha. Las noches estudiando juntos en la biblioteca de la universidad, compartiendo un café y sus sueños de futuro, las caminatas por el campus tomados de la mano, hablando de la casa que construirían juntos cuando él terminara administración y ella arquitectura, los besos bajo la lluvia, las promesas de amor eterno,
los planes de casarse después de graduarse, y luego esa noche horrible cuando él llegó a su departamento con los ojos rojos y le dijo que todo había terminado. No podemos seguir así, Valentina. Tenemos que ser realistas. Venimos de mundos diferentes. Ella había llorado, había suplicado una explicación, pero él se había ido sin mirar atrás, dejándola con el corazón roto, y sin saberlo ninguno de los dos, con una nueva vida creciendo en su vientre. Ricardo no la había visto aún. Estaba saludando a los demás invitados, abrazando a sus socios, besando la mejilla de las señoras elegantes. Su sonrisa era perfecta, pero Valentina, que lo había conocido tan íntimamente, podía ver que algo en sus ojos no había cambiado. Esa tristeza profunda que él siempre había tratado de esconder, esa sensación de vacío que solo ella había logrado llenar durante aquellos años dorados de universidad. «¿Qué esperas? Ve a servir el champán», le gruñó el gerente al pasar junto a ella. Valentina parpadeó, regresando a la realidad. Tenía que mantener la compostura, necesitaba este trabajo. Diego dependía de ella. Se dirigió hacia la mesa principal con pasos temblorosos. Ricardo estaba sentado en el centro, con su esposa a la derecha y los suegros frente a él, cuando Valentina se acercó para servir el champán. Su perfume la envolvió como un fantasma del pasado. Era el mismo que usaba en la universidad. Esa fragancia masculina que solía impregnar sus suéteres cuando él la abrazaba. «Buenas noches», murmuró con voz apenas audible mientras servía las copas. Su mano temblaba tanto que tuvo que concentrarse extra para no derramar nada. Estaba tan cerca de él que podía escuchar su respiración, ver las pequeñas arrugas que se habían formado alrededor de sus ojos, notar que seguía usando el mismo reloj que le había regalado su padre cuando cumplió 25. Ricardo levantó la vista para agradecerle, y por un microsegundo, sus ojos se encontraron, pero él no la reconoció. Para él, ella era solo otra mesera más, invisible en su mundo de lujo y privilegios. Valentina sintió una punzada de dolor en el pecho. Había cambiado tanto en estos años que el hombre que una vez la amó no podía ni reconocerla. La cena transcurrió en una agonía silenciosa. Valentina servía los platillos, rellenaba las copas de vino, retiraba los platos sucios, siempre manteniendo la cabeza baja y evitando el contacto visual. Escuchaba fragmentos de conversación que le revelaban pedazos de la vida que Ricardo había construido sin ella. Su constructora era un éxito rotundo. Acababa de cerrar un contrato millonario para construir un complejo turístico en Cancún. Tenía casas en 3 países diferentes. Su esposa, Isabela, hablaba con voz melodiosa sobre la fundación benéfica que dirigía, sobre la gala que estaban organizando para el próximo mes, sobre el viaje a Europa que habían planeado para el verano. Era hermosa de esa manera perfecta que solo el dinero puede comprar. Dientes blancos y perfectos, piel inmaculada, cabello que parecía salido de una revista, pero Valentina notó algo más. La manera en que Isabela tocaba constantemente el brazo de Ricardo, como si necesitara reafirmar constantemente su lugar a su lado, y la forma en que él respondía, cortés pero distante, como si fuera una actuación bien ensayada. Durante el segundo plato, Valentina escuchó a Isabela mencionar algo que la dejó helada. «Es una lástima que no hayamos podido tener hijos, amor, pero los médicos dicen que aún hay esperanza». Ricardo tomó la mano de su esposa y murmuró algo consolador, pero Valentina pudo ver la tristeza genuina en sus ojos. Él quería ser padre, siempre había querido serlo. En sus conversaciones de universidad, él había hablado con emoción sobre enseñarle a su hijo a jugar fútbol, sobre llevarlo a acampar, sobre ser el tipo de padre que él mismo nunca había tenido. Y mientras tanto, Diego estaba en casa, haciendo su tarea en la pequeña mesa de la cocina, esperando a que su mamá regresara del trabajo para que le leyera un cuento antes de dormir. Diego, que tenía los mismos ojos café de Ricardo, la misma forma de sonreír cuando estaba concentrado, las mismas manos largas y elegantes. Diego, que preguntaba cada vez con menos frecuencia por su papá, como si hubiera aceptado que era un misterio que nunca se resolvería. La noche avanzaba y la tensión en el cuerpo de Valentina crecía con cada minuto que pasaba. Sus compañeros de trabajo habían notado que algo estaba mal. Carmen, la mesera mayor que la había tomado bajo su protección desde el primer día, se acercó durante un momento libre y le susurró: «¿Estás bien, mija? Te ves muy pálida». «Estoy bien»,
mintió Valentina forzando una sonrisa. Solo estoy cansada. Pero no estaba bien. Estar tan cerca de Ricardo, escuchar su risa, ver cómo había crecido y cambiado, la estaba destrozando por dentro. Había trabajado tan duro durante todos estos años para sanar las heridas que él había dejado, para construir una vida estable para ella y Diego, para convencerse de que ya no lo amaba. Pero ahora se daba cuenta de que había estado mintiendo. El amor nunca se había ido. Simplemente lo había enterrado bajo capas de responsabilidades, trabajo y supervivencia diaria. Llegó el momento de servir el vino de la cena, una botella de reserva especial que costaba más de lo que Valentina ganaba en 2 meses. El sommelier había explicado la importancia de servirlo a la temperatura exacta, de no agitar la botella, de verterlo con movimientos suaves y precisos. Valentina había servido cientos de botellas de vino caras sin problemas, pero esa noche sus manos no parecían obedecerla. Se acercó a la mesa con la botella envuelta en una servilleta blanca, tratando de calmarse. «Con permiso, voy a servirles el vino», anunció con voz temblorosa. Comenzó por los invitados de honor, los padres de Isabela. Luego siguió con algunos socios importantes. Todo iba bien hasta que llegó el turno de Ricardo. Mientras inclinaba la botella para verter el vino tinto en su copa, algo terrible sucedió. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez Ricardo la miró con más atención, como si algo en su rostro le resultara familiar. La concentración de Valentina se quebró completamente. La botella se deslizó ligeramente en sus manos sudorosas. El ángulo cambió y, para su horror, un chorro del vino carísimo se derramó directamente sobre la camisa blanca inmaculada de Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron al mismo tiempo. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Los ojos de todos los invitados se clavaron en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Valentina se quedó paralizada, sosteniendo la botella, viendo cómo la mancha roja se extendía por la camisa de Ricardo como sangre en la nieve. «¿Pero qué demonios te pasa?», explotó Ricardo, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Su voz resonó por todo el restaurante, cargada de una furia que parecía desproporcionada para el accidente. «Eres una incompetente. Esta camisa cuesta más de lo que tú ganas en un año». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Valentina. Había enfrentado humillaciones antes, clientes groseros que la trataban como si fuera invisible o, peor aún, como si fuera menos que humana. Pero escuchar esas palabras de la boca del hombre que una vez le había susurrado que la amaba más que a la vida misma era devastador. «Lo siento mucho, señor», logró articular mientras se agachaba para tratar de limpiar la camisa con su servilleta. «Fue un accidente. Por favor, perdóneme. Un accidente que me va a costar una fortuna», continuó gritando Ricardo completamente fuera de sí. «Este es mi cumpleaños, una noche especial, y tú la arruinas con tu torpeza». Isabela se había levantado también, tratando de calmar a su esposo. «Amor, tranquilízate. Es solo una camisa. Podemos comprar otra». Pero Ricardo parecía no escucharla. Siguió gritando sobre la incompetencia del personal, sobre cómo había pagado una fortuna por un servicio de primera clase y recibía esta clase de trato. Sus palabras eran como dagas clavándose en el corazón de Valentina, quien seguía agachada, tratando desesperadamente de limpiar la mancha, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Y entonces sucedió lo que cambiaría todo para siempre. Mientras Valentina estaba agachada, limpiando la camisa de Ricardo con movimientos desesperados, su gafete de identificación quedó justo a la altura de los ojos de él. El pequeño rectángulo de plástico blanco con letras negras que decía claramente «Valentina Herrera, mesera». Ricardo se quedó mudo a mitad de una palabra. Sus ojos se fijaron en ese nombre como si fuera una aparición. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba lo que estaba viendo. Valentina Herrera. No podía ser la misma Valentina, su Valentina. Lentamente, muy lentamente, sus ojos viajaron del gafete al rostro de la mujer que estaba limpiando su camisa, y entonces la vio, realmente la vio, detrás del cansancio, detrás de los años que habían cambiado sus facciones, detrás del maquillaje sencillo y el cabello recogido en una coleta práctica, reconoció los ojos que habían perseguido sus sueños durante 9 años. Los mismos ojos color miel que habían brillado de felicidad cuando él le prometió que se casarían después de graduarse.
los mismos ojos que habían llorado cuando él la dejó sin explicación alguna. «Valentina», susurró su nombre como una oración, como si fuera lo más frágil del mundo. Ella levantó la mirada al escuchar su nombre pronunciado con esa voz que conocía tan bien. Sus ojos se encontraron, y en ese momento todo el ruido del restaurante desapareció. Los invitados, las conversaciones, los murmullos de sorpresa, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, mirándose a través de 9 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de amor enterrado bajo toneladas de dolor. Ricardo vio en sus ojos todo lo que había perdido. Vio a la mujer que había amado con locura, que había sido su refugio en los momentos difíciles, que había creído en él cuando ni siquiera él mismo lo hacía. Pero también vio algo más. Vio el dolor que él había causado, las lágrimas que había provocado, los sueños que había ayudado a destruir. Valentina vio al hombre que había sido su primer y único amor verdadero, pero también vio al hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Vio al padre de su hijo que nunca supo que tenía un hijo. Vio la vida que pudo haber sido y la vida que ahora era. «Dios mío», murmuró Ricardo, su voz apenas audible. «Eres tú, realmente eres tú». El restaurante seguía en silencio. Isabella miraba a su esposo con confusión creciente, notando la forma en que había cambiado completamente su expresión. Los padres de Isabella intercambiaban miradas preocupadas. Los socios susurraban entre ellos tratando de entender qué estaba pasando. Valentina se enderezó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por un momento que pareció eterno, se miraron en silencio, comunicándose sin palabras todo lo que no habían podido decirse en 9 años. Entonces, el instinto de supervivencia de Valentina se activó. No podía estar ahí, no podía enfrentar esto frente a todas esas personas, frente a la esposa de Ricardo, frente a los clientes del restaurante, sin decir una palabra. Se dio la vuelta y corrió hacia la cocina, empujando las puertas batientes con tanta fuerza que éstas siguieron oscilando mucho después de que ella desapareciera. «Valentina, espera», gritó Ricardo tratando de seguirla, pero Isabella lo tomó del brazo. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la conoces?» Las preguntas de su esposa lo trajeron de vuelta a la realidad. Estaba en medio de su fiesta de cumpleaños, rodeado de las personas más importantes de su círculo social y de negocios, y acababa de hacer una escena por una mesera que había derramado vino en su camisa. Pero no era solo una mesera. Era Valentina, su Valentina. Ella, tartamudeó, sin saber qué decir. Su mente era un caos de emociones contradictorias. «Es una vieja conocida». «¿Una vieja conocida?» La voz de Isabella se había vuelto fría como el hielo. «Una vieja conocida que te hace reaccionar así». Mientras tanto, en la cocina, Valentina se había refugiado en el pequeño baño del personal. Se sentó en el suelo de azulejos fríos, abrazando sus rodillas contra el pecho, tratando de controlar la tormenta emocional que rugía en su interior. 9 años. Había pasado 9 años construyendo una vida sin él, criando a su hijo sola, trabajando hasta el agotamiento para darle a Diego todo lo que pudiera. Y ahora él estaba ahí, a unos metros de distancia, casado con otra mujer, viviendo la vida de éxito que siempre había soñado. Carmen, la mesera mayor, golpeó suavemente la puerta del baño. «Mija, ¿estás bien? El gerente está furioso, dice que tienes que volver a trabajar o te va a despedir». «No puedo», susurró Valentina. «No puedo volver ahí afuera». «¿Qué pasó?» «Es por el vino, los accidentes pasan, no es para tanto». Valentina no podía explicarle que no era por el vino. Era por los ojos de Ricardo mirándola como si fuera un fantasma. Era por la forma en que había pronunciado su nombre. Era por todos los sentimientos que creía haber enterrado y que ahora surgían con la fuerza de un volcán. Afuera, en el comedor, Ricardo trataba desesperadamente de mantener la compostura. Había vuelto a sentarse. Se había cambiado de camisa con una de repuesto que Isabella siempre llevaba en su bolso para emergencias y trataba de seguir con la celebración como si nada hubiera pasado, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valentina limpiando su camisa con lágrimas en los ojos. La había tratado horriblemente, la había humillado delante de todos, sin saber quién era. Pero incluso si hubiera sabido, ¿habría actuado diferente? La pregunta lo atormentaba. «Deberías ir a disculparte con esa muchacha».
le susurró su suegra durante un momento en que Isabela había ido al baño. Fuiste muy duro con ella, claramente fue un accidente. Ricardo asintió sin escuchar realmente. Tenía que hablar con Valentina, tenía que explicarle. ¿Pero qué? ¿Cómo explicar 9 años de silencio? ¿Cómo explicar que había pensado en ella cada día desde que la dejó? ¿Cómo explicar que había tomado la peor decisión de su vida por presión familiar? Cuando Isabela regresó del baño, se sentó junto a él y le susurró al oído: «Después hablamos en casa sobre tu vieja conocida». Sus palabras llevaban una amenaza velada que Ricardo conocía bien. La fiesta continuó, pero para Ricardo era como estar en una película muda. Veía las bocas moverse, escuchaba risas distantes, sentía las palmadas en la espalda de felicitación, pero nada de eso llegaba realmente a él. Su mente estaba en la cocina del restaurante, preguntándose si Valentina seguía ahí, preguntándose qué había sido de su vida en todos estos años. Cuando finalmente la fiesta terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Ricardo buscó una excusa para quedarse un poco más. «Olvidé mi celular en el baño», le dijo a Isabela. «Te espero en el coche». En lugar de dirigirse al baño, se dirigió a la cocina. La encontró casi vacía. Solo quedaban algunos empleados limpiando. Carmen estaba guardando los últimos platos limpios cuando lo vio entrar. «Señor, no puede estar aquí, esta es el área de empleados. Busco a Valentina, la mesera que... necesito hablar con ella». Carmen lo miró con desconfianza. «Se fue hace una hora. Dijo que se sentía enferma». El corazón de Ricardo se hundió. Se había ido, después de 9 años de haberla perdido. La había encontrado y la había perdido de nuevo en una sola noche. «¿Sabe dónde puedo encontrarla? ¿Tiene su dirección?» «No puedo darle esa información, señor. Es política de la empresa». Ricardo sacó su billetera y extrajo varios billetes. «Por favor, es muy importante». Carmen miró el dinero y luego los ojos desesperados de Ricardo. Había trabajado en el servicio toda su vida y había desarrollado un sexto sentido para leer a las personas. Había algo en los ojos de este hombre que le decía que había más en esta historia de lo que parecía. «No puedo darle su dirección», repitió firmemente, guardándose el dinero en el bolsillo. «Pero puedo decirle que estará aquí mañana a las 9 de la noche, si realmente necesita hablar con ella. Ese es su momento». Ricardo asintió, sintiéndose ligeramente aliviado. Al menos sabía que la volvería a ver. Tenía 24 horas para decidir qué le iba a decir. ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó despierto en su estudio mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, Recordó la primera vez que vio a Valentina en la universidad, sentada sola en la cafetería, leyendo un libro de arquitectura con una concentración total que lo había fascinado. Recordó cómo se había acercado con la excusa de preguntarle sobre la materia, cuando en realidad solo quería escuchar su voz. Recordó su primera cita, caminando por el centro histórico de la ciudad, hablando durante horas sobre sus sueños y ambiciones. Ella quería diseñar casas que fueran más que solo estructuras, que fueran hogares donde las familias pudieran crear recuerdos felices. Él quería construir un imperio empresarial, pero no por dinero, sino para demostrar que alguien de su origen humilde podía llegar tan alto como cualquiera. Recordó la noche en que se dijeron «te amo» por primera vez, bajo las estrellas en la azotea del edificio de arquitectura. Recordó cómo habían planeado su futuro juntos. Él manejaría el lado comercial y ella el creativo de una empresa constructora que cambiaría el paisaje urbano del país. Y luego recordó la noche que lo cambió todo. Su padre había llegado a su departamento con los ojos rojos y las manos temblorosas, confesándole que había perdido todo en malas inversiones. La empresa familiar, que había tomado 3 generaciones construir, estaba al borde de la bancarrota. Los acreedores amenazaban con quitarles hasta la casa donde vivían. «Solo hay una salida», le había dicho su padre esa noche fatídica. «La familia Mendoza está dispuesta a ayudarnos, pero quieren seguridad. Quieren que te cases con su hija Isabela, es una buena muchacha, y con la dote que ofrecen podemos salvar todo». Ricardo había protestado, había gritado, había amenazado con irse y construir su propia vida lejos de todo eso. Pero entonces su madre había sufrido un ataque al corazón por el estrés, y mientras estaba en el hospital, conectada a máquinas que mantenían su vida, su padre le había suplicado: «Es nuestra única oportunidad, hijo. Si perdemos todo,
Si tu madre no puede recibir el tratamiento que necesita, no puedo perder a tu madre, Ricardo. No puedo. Así que había tomado la decisión más difícil de su vida. Había ido al departamento de Valentina esa noche lluviosa y le había mentido. Le había dicho que había reflexionado sobre su relación y que se había dado cuenta de que no funcionaría, que venían de mundos muy diferentes, que era mejor terminar las cosas antes de que fuera más doloroso. Había visto cómo sus palabras la destrozaban. Había visto cómo los sueños se desmoronaban en sus ojos. Había querido tomarla en sus brazos y decirle la verdad, pero sabía que si lo hacía, no tendría la fuerza para irse, así que se había dado la vuelta y había caminado bajo la lluvia, sintiendo como si estuviera muriendo por dentro. Los meses siguientes habían sido un infierno. Se había casado con Isabela en una ceremonia elegante que se sintió más como un funeral. Había salvado la empresa familiar y había construido el imperio que siempre había soñado, pero nada de eso llenaba el vacío que Valentina había dejado en su vida. Isabela era una buena esposa en todos los sentidos tradicionales. Era hermosa, inteligente, provenía de una buena familia, manejaba perfectamente sus obligaciones sociales, pero nunca había habido pasión entre ellos. Nunca había habido esa conexión profunda que había tenido con Valentina. Su matrimonio era funcional, respetable, pero emocionalmente vacío, y 9 años después, Valentina había aparecido en su vida de la manera más inesperada, trabajando como mesera, limpiando su camisa, mientras él la gritaba como un salvaje. La ironía era cruel y perfecta a la vez. Al día siguiente, Ricardo no pudo concentrarse en nada. Canceló 3 reuniones importantes, ignoró las llamadas de sus socios y pasó el día caminando sin rumbo por la ciudad. Isabela había intentado hablar con él durante el desayuno sobre lo que había pasado la noche anterior, pero él había inventado una excusa sobre estrés del trabajo y se había ido temprano a la oficina. Llegaron las 9 de la noche y Ricardo estaba esperando afuera del restaurante La Perla. Se había cambiado de ropa 3 veces. Había ensayado mentalmente lo que le iba a decir, pero ahora que estaba ahí, se sentía como un adolescente nervioso en su primera cita. Vio a Valentina llegar puntualmente, caminando por la acera con pasos rápidos, claramente tratando de no llegar tarde. Llevaba el mismo uniforme de la noche anterior y su cabello estaba recogido de la misma manera práctica, pero para Ricardo seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Cuando ella lo vio esperando afuera del restaurante, se detuvo abruptamente. Por un momento, pareció que iba a dar media vuelta y huir de nuevo, pero entonces enderezó los hombros y caminó hacia él con determinación. «¿Qué haces aquí, Ricardo?» Su voz era fría, controlada, muy diferente a la de la muchacha enamorada que él recordaba. «Necesitaba verte, necesitaba hablar contigo». «¿Hablar? ¿Después de 9 años decides que necesitas hablar?» Había amargura en su voz, pero también dolor. ¿Dónde estaba esa necesidad de hablar cuando me dejaste sin explicación? ¿Dónde estaba cuando traté de contactarte después? Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Trataste de contactarme? Claro que traté. Te busqué en la universidad, fui a tu casa, incluso traté de hablar con tu familia, pero aparentemente habías desaparecido de la faz de la tierra, y luego, unos meses después, vi en el periódico la foto de tu boda. Las palabras la golpearon como puñetazos. Valentina había tratado de buscarlo, había querido hablar con él, y él había estado tan sumergido en su propia miseria que ni siquiera se había dado cuenta. «Valentina, yo...» «No». Ella levantó la mano para detenerlo. «No quiero escuchar tus explicaciones ahora. Es demasiado tarde para eso. Por favor, solo escúchame. Hay cosas que no sabes, cosas que no sé». Valentina dejó escapar una risa amarga. «¿Sabes qué cosas no sabías tú, Ricardo? ¿Sabes qué pasó después de que me dejaras?» El tono de su voz había cambiado. Había algo en sus ojos que lo hizo sentir un escalofrío de premonición. «2 semanas después de que me dejaras», continuó Valentina, su voz temblando ligeramente. «Descubrí que estaba embarazada». El mundo de Ricardo se detuvo. Las palabras de Valentina resonaron en su cabeza como ecos en una caverna. «Embarazada. Había estado embarazada, ¿qué?», susurró, sintiendo como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Estaba esperando un hijo tuyo, Ricardo, tu hijo». Las implicaciones de lo que ella estaba diciendo lo golpearon como una avalancha.
Si había estado embarazada hace 9 años, eso significaba que había un niño. Su hijo. Tenía un hijo de 8 años que nunca había conocido. ¿Dónde? ¿Dónde está? Logró articular, su voz apenas un susurro. En casa, haciendo su tarea, esperando a que su mamá regrese del trabajo, como todas las noches durante los últimos 8 años. Ricardo se sintió mareado. Se apoyó contra la pared del restaurante. Tratando de procesar la información, tenía un hijo de 8 años que había crecido sin conocer a su padre, mientras él construía su imperio y fingía ser feliz en un matrimonio sin amor. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Decirte que, al hombre que me había dejado diciéndome que venía de un mundo diferente, al hombre que se había esfumado de mi vida sin dejar rastro, al hombre que se casó con otra mujer. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Traté de encontrarte, Ricardo. Traté durante meses, pero tú habías decidido que yo no existía. Ricardo se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino también 8 años de la vida de su hijo, 8 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros días de escuela, noches de cuentos antes de dormir, todo lo que había soñado desde que era niño, y se prometía ser mejor padre que el suyo. ¿Cómo se llama?, preguntó con voz quebrada. Diego, respondió Valentina, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se llama Diego Herrera. Herrera, ¿no? Santa María, ¿en serio pensaste que le iba a dar el apellido del hombre que nos abandonó? La amargura en su voz era palpable. Diego lleva mi apellido. Yo soy la única familia que ha conocido. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Su hijo llevaba el apellido de Valentina porque él no había estado ahí. Su hijo no sabía que existía, porque él había elegido el dinero y la seguridad familiar por encima del amor. Valentina, si hubieras sabido, ¿qué? ¿Habrías dejado a tu esposa rica? ¿Habrías renunciado a tu vida perfecta por una mesera y su hijo bastardo? No digas eso, explotó Ricardo. Nunca digas eso de nuestro hijo. Nuestro hijo, repitió Valentina con ironía. Qué fácil es decir nuestro hijo ahora. ¿Dónde estabas cuando tenía fiebre en las madrugadas? ¿Dónde estabas cuando preguntaba por qué no tenía papá como los otros niños? ¿Dónde estabas cuando trabajé 3 empleos para poder pagar sus medicinas, cuando se enfermó de bronquitis? Cada palabra era como una puñalada. Ricardo se dio cuenta de que Valentina había criado a su hijo sola. Había enfrentado todas las dificultades, todos los miedos, todas las noches sin dormir, mientras él vivía en su mansión preocupándose por contratos millonarios. Déjame conocerlo, suplicó Ricardo. Por favor, déjame conocer a mi hijo. Valentina lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro. ¿Y después qué, Ricardo? ¿Vas a aparecer en su vida por un día y luego desaparecer otra vez cuando te aburras? ¿Vas a confundirlo presentándote como el papá que nunca tuvo? No, no voy a desaparecer. Nunca más. ¿Qué hay de tu esposa? ¿Qué hay de tu vida perfecta? Ricardo se quedó en silencio. No tenía respuesta para eso. Su matrimonio con Isabela, su posición social, su reputación empresarial, todo eso se tambaleaba ahora que sabía la verdad. No sé, admitió finalmente. No sé qué voy a hacer con todo eso, pero sé que quiero conocer a mi hijo. Sé que quiero estar en su vida. Valentina suspiró profundamente. Diego es un niño feliz, Ricardo. A pesar de todo, a pesar de no tener padre, es un niño feliz y estable. No voy a permitir que entres en su vida y la destruyas. No la destruiría. Quiero ayudar. Quiero darle todo lo que se merece. Todo lo que se merece. Valentina se irguió, y Ricardo pudo ver la fiereza protectora de una madre en sus ojos. Diego se merece un padre que esté ahí todos los días, no solo cuando sea conveniente. Se merece un padre que lo elija por encima de todo lo demás. ¿Eres ese hombre, Ricardo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Ricardo sabía que Valentina le estaba pidiendo que eligiera, su hijo y ella, o la vida que había construido sin ellos, la misma elección que había enfrentado 9 años atrás, solo que esta vez las consecuencias eran mucho más grandes. Dame una oportunidad, susurró Ricardo, solo una oportunidad de demostrar que puedo ser el padre que Diego merece. Valentina lo miró durante un largo momento, y Ricardo pudo ver la guerra que se libraba en su interior. El amor que una vez había sentido por él
luchando contra el resentimiento de años de abandono, la esperanza de que Diego pudiera conocer a su padre, luchando contra el miedo de que los lastimara. Finalmente habló. Si vas a conocer a Diego, hay reglas. Primero, él no puede saber quién eres hasta que yo esté segura de que no vas a desaparecer de su vida. Segundo, cualquier decisión sobre él se toma conmigo. Tercero, si decides que esto es demasiado complicado para tu vida perfecta, te alejas para siempre y nunca vuelves a buscarnos. Ricardo asintió vigorosamente. Acepto todas tus condiciones. Entonces, Valentina tomó una respiración profunda. Puedes conocer a Diego, pero Ricardo, su voz se volvió fría como el acero. Si lastimas a mi hijo, si lo confundes o lo haces daño de cualquier manera, juro por Dios que me aseguraré de que nunca más puedas acercarte a él. Y con esas palabras, Valentina se dio la vuelta y entró al restaurante, dejando a Ricardo solo en la acera, procesando que su vida acababa de cambiar para siempre. En un solo día, había perdido la inocencia de su existencia cuidadosamente construida y había ganado algo que nunca supo que había perdido: un hijo. Al día siguiente, Ricardo se encontraba parado frente a un pequeño edificio de apartamentos en una zona humilde de la ciudad. Había pasado la noche sin dormir, pensando en qué le diría a Isabela, cómo manejaría la situación con su trabajo, cómo explicaría todo esto a su familia. Pero más que nada, había pensado en Diego. Tratando de imaginar cómo sería el niño que llevaba su sangre, Valentina abrió la puerta del apartamento y por un momento se miraron en silencio. Ella había cambiado su uniforme de trabajo por unos jeans y una camiseta sencilla, y con el cabello suelto se veía más joven, más parecida a la muchacha que él había conocido en la universidad. «Está en su cuarto haciendo tarea», le dijo en voz baja. «Le dije que vendría un amigo de mamá a conocerlo, nada más por ahora». Ricardo asintió y siguió a Valentina por el pequeño apartamento. Era modesto pero acogedor, decorado con muebles sencillos pero limpios, con fotos de Diego en diferentes etapas de su vida colgando de las paredes. Ricardo se detuvo frente a una foto donde el niño sonreía, mostrando un diente faltante, y sintió una punzada de dolor al darse cuenta de cuántos momentos como ese se había perdido. «Diego», llamó Valentina suavemente. «Ven acá, mi amor. Quiero presentarte a alguien». Los pasos pequeños se escucharon corriendo por el pasillo, y entonces apareció en la sala el niño que cambiaría la vida de Ricardo para siempre. Diego era hermoso, tenía el cabello oscuro de Valentina, pero los ojos café de Ricardo, la sonrisa traviesa que Ricardo reconoció de sus propias fotos de niño, y una energía vibrante que iluminaba la habitación. Vestía una camiseta de su equipo de fútbol favorito y tenía una pequeña cicatriz en la barbilla que Ricardo se moría por saber cómo se había hecho. «Hola», dijo Diego con la confianza natural de los niños, extendiendo su pequeña mano hacia Ricardo. «Soy Diego. ¿Cómo te llamas?» Ricardo se agachó para estar a la altura del niño, y cuando Diego puso su pequeña mano en la suya, sintió como si el mundo hubiera encontrado por fin su centro. «Hola, Diego. Me llamo Ricardo. Es un placer conocerte». «Ricardo», repitió Diego, probando el nombre. «Ese es un nombre bonito. Eres el amigo de mi mamá del trabajo». Ricardo miró a Valentina, quien asintió casi imperceptiblemente. «Algo así», respondió. «Tu mamá me ha contado mucho sobre ti». «¿En serio? ¿Qué te ha contado?» Diego se sentó en el sofá junto a Ricardo, claramente emocionado de tener visita. «Me dijo que eres muy inteligente y que te gusta el fútbol». Los ojos de Diego se iluminaron. «Sí, juego en el equipo de la escuela. Soy delantero. ¿Tú juegas fútbol?» «Solía jugar cuando era joven», respondió Ricardo, recordando las tardes de su propia infancia jugando en canchas de tierra. «¿Cuál es tu equipo favorito?» «América, son los mejores», declaró Diego con la pasión de un verdadero fanático. «Mi mamá a veces me lleva a ver los partidos en casa de la señora Carmen. Ella tiene televisión por cable». Ricardo notó cómo Diego mencionaba estas pequeñas limitaciones sin tristeza, simplemente como hechos de la vida. El niño había crecido con poco dinero, pero parecía feliz y bien ajustado. Valentina había hecho un trabajo extraordinario criándolo sola. Durante la siguiente hora, Ricardo conoció a su hijo, descubrió que a Diego le encantaba leer aventuras, que su materia favorita era matemáticas, que quería ser arquitecto, como su mamá había querido ser, aunque no sabía exactamente qué hacían los arquitectos. Descubrió que el niño tenía una risa contagiosa
y una curiosidad insaciable sobre el mundo. También descubrió que Diego preguntaba sobre su padre con menos frecuencia que antes, pero que las preguntas seguían ahí. Mamá dice que mi papá se fue antes de que yo naciera. Le confió Diego cuando Valentina había ido a la cocina a preparar algo de beber, pero a veces me pregunto si está en algún lugar pensando en mí. Ricardo sintió que se le partía el corazón. Estoy seguro de que está pensando en ti, logró decir con voz estrangulada. ¿Tú crees? Mamá dice que los papás que se van es porque no están listos para ser papás, no porque no quieran a sus hijos. La sabiduría de Valentina para manejar las preguntas difíciles de Diego lo impresionó. Había protegido al niño del resentimiento hacia su padre ausente, sin darle falsas esperanzas. Cuando llegó la hora de irse, Diego abrazó a Ricardo espontáneamente. ¿Vas a venir a visitarnos otra vez?, preguntó con ojos esperanzados. Si tu mamá está de acuerdo, me gustaría mucho volver, respondió Ricardo, devolviendo el abrazo y grabando en su memoria la sensación de tener a su hijo entre sus brazos. Valentina acompañó a Ricardo hasta la puerta. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. ¿Qué opinas? Es perfecto, susurró Ricardo, con lágrimas en los ojos. Es absolutamente perfecto, Valentina. Hiciste un trabajo extraordinario criándolo. Por un momento, la hostilidad en los ojos de Valentina se suavizó. Hice lo mejor que pude. ¿Puedo volver a verlo? Valentina lo estudió durante un largo momento. Puedes venir el domingo por la tarde, pero Ricardo, todavía no puedes saber quién eres realmente. Necesito ver que realmente estás comprometido con esto, antes de cambiar su mundo. Ricardo asintió. Entiendo, gracias Valentina por darme esta oportunidad. Los siguientes domingos se convirtieron en los días más importantes de la semana para Ricardo. Visitaba a Diego y Valentina, llevaba al niño al parque, jugaba fútbol con él, lo ayudaba con las tareas. Poco a poco fue conociendo a su hijo y, lo que era igualmente importante, Diego fue conociendo a él. Con cada visita, Ricardo se enamoraba más de su hijo. Diego era inteligente, gracioso, bondadoso, tenía una imaginación desbordante y una capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples que le recordaba a Valentina, pero también tenía la determinación y el impulso competitivo que Ricardo reconocía de sí mismo. También, lentamente, Ricardo y Valentina comenzaron a sanar las heridas del pasado. Al principio, sus conversaciones se limitaban a Diego, pero gradualmente comenzaron a hablar de otras cosas. Valentina le contó sobre los años de lucha como madre soltera, sobre las noches sin dormir cuando Diego estaba enfermo, sobre el sacrificio de abandonar sus sueños de arquitectura. Ricardo le contó sobre el chantaje emocional que lo había llevado a dejarla, sobre los años de vacío en su matrimonio, sobre cómo había pensado en ella cada día durante 9 años. Un domingo por la tarde, mientras Diego jugaba en el parque, Valentina y Ricardo se sentaron en una banca a observarlo. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Valentina de repente. No es que me hayas dejado, entiendo que tenías presiones, que tu familia te necesitaba. Lo que más me duele es que no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad. Podríamos haber enfrentado todo juntos. Ricardo sintió el peso de esa verdad. Tenía razón, debía haberte confiado la verdad, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que me amaras lo suficiente como para quedarte conmigo y arruinar tu vida en el proceso. Tu familia no tenía deudas millonarias que pagar. Tú tenías un futuro brillante por delante. Pensé que si te dejaba libre, podrías encontrar a alguien mejor. Esa no era tu decisión, respondió Valentina suavemente. Esa era mi decisión. Y Ricardo se dio cuenta de que tenía razón. Al tratar de protegerla, le había quitado la oportunidad de elegir. Le había quitado la oportunidad de luchar por su amor. Pasaron las semanas y la doble vida de Ricardo se volvía cada vez más difícil de mantener. En casa, Isabela notaba su distracción, sus ausencias inexplicables los domingos, las llamadas telefónicas susurradas. En el trabajo, sus socios comentaban sobre su falta de concentración en las reuniones importantes, pero al mismo tiempo, Ricardo nunca había sido más feliz. Los domingos con Diego y Valentina se habían convertido en oasis de paz en su vida. Había comenzado a ayudar económicamente, discretamente, pagando las cuentas médicas de Diego, comprando útiles escolares, asegurándose de que no les faltara nada. Valentina había protestado al principio, pero finalmente había aceptado la ayuda por Diego.
Todo cambió un domingo cuando Diego, que había estado jugando fútbol con Ricardo, se lastimó la rodilla al caer, mientras Valentina limpiaba la herida. Diego miró a Ricardo con lágrimas en los ojos y dijo: «Ojalá fueras mi papá, Ricardo. Eres el mejor amigo que mamá ha tenido». Las palabras del niño se clavaron en el corazón de Ricardo como dagas. Su hijo deseaba que fuera su padre, sin saber que realmente lo era. La ironía de la situación era abrumadora. Esa noche, Ricardo llegó a casa determinado a hablar con Isabela. No podía seguir viviendo esta mentira. No podía seguir negándole a Diego el derecho de conocer a su verdadero padre. Encontró a Isabela, esperándolo en la sala, vestida con una bata de seda, con una expresión en el rostro que él conocía muy bien. Era la expresión que ponía cuando estaba preparada para una confrontación. «Necesitamos hablar», le dijo antes de que él pudiera decir algo. «Sí», concordó Ricardo. «Creo que es momento de que hablemos». Isabela se acercó a él lentamente. «¿Quién es ella, Ricardo? ¿De qué hablas? No me tomes por tonta. Los domingos que desapareces, las llamadas telefónicas secretas, la forma en que has estado actuando desde tu cumpleaños, hay otra mujer». Ricardo se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. «Sí», admitió, «hay otra mujer, pero no es lo que piensas». «Ah, no. ¿Entonces qué es?» Ricardo tomó una respiración profunda. «Es la mujer que amé antes de conocerte, y tengo un hijo con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Luego, lentamente, se sentó en el sofá. «¿Un hijo?» Su voz era apenas un susurro. «Tiene 8 años. No sabía que existía hasta hace unas semanas». 8 años. Isabela hizo el cálculo mentalmente. «Eso significa que ella estaba embarazada cuando nos casamos». «Yo no lo sabía», se apresuró a aclarar Ricardo. «Si lo hubiera sabido, ¿qué? ¿No te habrías casado conmigo?» La voz de Isabela se había vuelto fría como el hielo. Ricardo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Isabela se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Todos estos años», murmuró, «todos estos años he tratado de ser la esposa perfecta para un hombre que estaba enamorado de otra. Isabela, no». Se giró para enfrentarlo, y Ricardo pudo ver lágrimas en sus ojos. «No digas nada. Ahora entiendo todo. Entiendo por qué nunca pudiste amarme realmente. Entiendo por qué siempre había una barrera entre nosotros. Isabela, yo traté de amarte. Realmente traté. Lo sé», susurró ella, «y eso hace que todo sea aún más triste». Se miraron en silencio durante un largo momento. Dos personas que habían intentado construir un amor que nunca había existido realmente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Isabela finalmente. «Voy a divorciarte», respondió Ricardo con honestidad brutal. «Voy a estar con mi hijo, y si Valentina me lo permite, voy a tratar de recuperar lo que perdí hace 9 años». Isabela asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras durante años. «Siempre supe que este día llegaría», confesó. «Una parte de mí siempre supo que había alguien más. ¿Podrás perdonarme algún día?» Isabela lo miró durante un largo momento. «No hay nada que perdonar, Ricardo. No puedes controlar a quien amas, y yo no puedo obligarte a amarme a mí». Las siguientes semanas fueron un torbellino de abogados, documentos de divorcio y conversaciones difíciles. La noticia del divorcio de Ricardo Santamaría se extendió por los círculos sociales como un incendio, generando especulaciones y chismes. Sus socios estaban preocupados por el impacto en los negocios. Su familia estaba furiosa por el escándalo, y los medios de comunicación trataban de encontrar la historia detrás de la separación. Pero Ricardo ya no se preocupaba por nada de eso. Su única preocupación era cómo manejar la situación con Diego y Valentina. Un domingo por la tarde, después de que Diego se quedara dormido viendo una película, Ricardo y Valentina finalmente tuvieron la conversación que habían estado posponiendo. «Se está divorciando», le dijo Ricardo sin preámbulos. Valentina lo miró con sorpresa. «¿Por qué?» «Porque no puedo seguir viviendo una mentira. Porque tengo un hijo que merece tener a su padre en su vida abiertamente. Porque…» se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Porque nunca dejé de amarte. Valentina, ni un solo día en 9 años». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Valentina. «Ricardo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Sé que herí tanto a ti como a Diego.
Pero te amo, Valentina, los amo a los dos, y quiero pasar el resto de mi vida compensando por los 9 años que perdí. Valentina se quedó en silencio durante un largo momento, las lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Sabes lo que más me asusta?», susurró finalmente. «¿Qué? Que nunca dejé de amarte tampoco». Ricardo sintió como si pudiera respirar por primera vez en 9 años. Lentamente, se acercó a Valentina y tomó sus manos entre las suyas. «Entonces démosle a Diego lo que siempre debió tener», susurró. «Una familia». Valentina asintió, y por primera vez en casi una década se permitió a sí misma creer que tal vez, solo tal vez, podrían tener su final feliz. Después de todo, la conversación con Diego fue la más difícil de todas. Una semana después, sentados los tres en el pequeño sofá del apartamento, Ricardo y Valentina le explicaron cuidadosamente la verdad al niño. «¿Eres mi papá de verdad?», preguntó Diego con ojos enormes, mirando a Ricardo con una mezcla de asombro y esperanza. «Sí», respondió Ricardo con voz temblorosa, «soy tu papá de verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Ricardo intercambió una mirada con Valentina antes de responder. «Porque tu mamá y yo nos separamos antes de que nacieras, y yo no sabía que existías. Cuando finalmente nos encontramos de nuevo, queríamos estar seguros de que íbamos a ser una familia de verdad antes de contarte, y ahora vamos a ser una familia de verdad, si tú quieres», respondió Ricardo. Conteniéndole las lágrimas, Diego lo pensó por un momento. Con la seriedad de un niño que ha aprendido a ser cauteloso con sus esperanzas, luego se lanzó a los brazos de Ricardo. «Sí quiero. He querido tener un papá toda mi vida». Y en ese momento, abrazando a su hijo mientras Valentina lloraba de felicidad a su lado, Ricardo supo que todas las decisiones difíciles, todos los sacrificios, todo el dolor de los últimos meses, habían valido la pena.